a una crisis social y a una crisis institucional, porque los conservadores que nos gobiernan quieren un Estado mínimo y una democracia reducida. Y eso va a desembocar en muchas desgracias para el pueblo argentino. Una vez dijo Cristina, volviendo de una asamblea de Naciones Unidas, que el pueblo argentino tenía que tener cuidado que no nos importaran conflictos de otros lugares del mundo. Ellos están embarcados en llevarnos a ese escenario, porque esa posesión de los recursos naturales necesita de alguien que la custodie. Y por eso hoy el gobierno está pensando cambiar políticas de Estado como la Ley de Defensa Nacional y la de Seguridad Interior para promover la intervención de las Fuerzas Armadas en los conflictos internos. Y por eso a la guerra del narcotráfico, un concepto adoptado de los Estados Unidos, le han agregado la palabra terrorismo. Han pasado cosas desapercibidas pero gravísimas. En su primer mensaje a las Fuerzas Armadas, el 29 de mayo, en su condición de comandante en jefe, el presidente dijo que las Fuerzas Armadas debían involucrarse en la lucha contra el terrorismo. En la versión que repartió la Casa de Gobierno decía terrorismo internacional, en el discurso que se escuchó por el audio decía terrorismo a secas. ¿A qué terrorismo se estaba refiriendo? Si hablaba del terrorismo internacional, es gravísimo porque nos estaba retornando al trágico error que se cometió en la década del 90. Y si habla del terrorismo local, ¿a quién se refiere? ¿A los ajustados que se levantaron contra las tarifas o el tarifazo? ¿A los trabajadores que reclaman por sus fuentes laborales? No es casual que anden descubriendo ahora terroristas por aquí y por allá. La derecha siempre que lleva adelante una política pretende siempre crear antes una crisis para justificarla. Fue lo que ocurrió con el golpe de Estado económico del 89. Intentaron lo mismo contra el gobierno de Cristina, pero como no pudieron hacer al gobierno de Cristina lo que le hicieron a Alfonsín, y no porque no lo intentaran, hubo corridas cambiarias, especulativas. Han creado ahora este colchón que pretende justificar el ajuste, generando la sensación de que la sociedad argentina está inerme frente a un terrorismo deleterio. Llegaron al ridículo, anunciaron que habían detenido un terrorista en Ezeiza, libanés, que resulta que no era ni terrorista ni libanés, era un señor que entregaba cheques en fondo y además era libio. El viceministro de Seguridad dijo que había en la Argentina lobos solitarios, células dormidas de ISIS, con poco sentido de la oportunidad, porque lo dijo 24 horas antes que se iniciara el foro de Davos en el país donde buscaban inversiones. Es cierto, parece que estamos gobernados por los tres chiflados, pero lo cierto es que estamos gobernados por una derecha irresponsable, que no solamente pone en juego la paz social de la Argentina, sino que también pone en juego el equilibrio institucional de la Argentina. Y esto acompañado por un dispositivo de medios que no solamente pavimentó el camino hacia la restauración conservadora, sino que además se comporta de manera hipócrita, porque fíjense en ustedes este dispositivo de medios concentrados cómo opera. Cuando hay gobiernos populares, dice que tiene que cumplir una función contrapoder y que por lo tanto su papel es ejercitar la crítica sistemática. Pero cuando los gobiernos populares retroceden y esos movimientos populares pasan a la oposición, abandonan el papel contrapoder y pasan a tener un papel, y esto no es un eufemismo, pro poder.
y se transforman en oposición de la oposición. No la pifian nunca. En el gobierno o en la oposición siempre están contra los movimientos populares. Y este es el papel que tenemos que denunciar de los medios de comunicación. Quieren llevar la batalla política a los medios, minga. La batalla política la seguiremos dando en la calle, en las universidades, en las fábricas, en los movimientos sociales, con los movimientos religiosos, como la dio el radicalismo irigoyenista, como la dio el peronismo. Y el otro desafío que tenemos que afrontar es que quieren fabricar los grupos dominantes una oposición que también defienda sus intereses. Quieren jugar con las blancas y con las negras. Y hay algunos dirigentes que se equivocan porque creen que esto va contra el kirchnerismo, va contra la política, va contra el peronismo, y lo digo desde un lugar que no es el del peronismo. No se equivoquen. Cooptaron al radicalismo y ahora quieren hacer lo mismo con el peronismo. Hay dirigentes que actúan de rueda de auxilio en nombre de la gobernabilidad de este proyecto conservador. Nosotros preferimos correr en auxilio, pero del pueblo argentino, de los trabajadores, de la educación pública. Nosotros seguimos trabajando por una democracia participativa. Cuando hablamos de una distribución equitativa del ingreso, estamos hablando simultáneamente de una distribución igualitaria de la libertad. Por eso a mí, tal vez por la tradición política de la que provenimos también, me gustó mucho la propuesta del Frente Ciudadano, porque también eso sirve para diferenciarnos del neoliberalismo. Ellos tratan al sujeto humano como consumidor, como usuario, como cliente, como vecino. Nosotros le llamamos ciudadano porque le damos una categoría superior, porque ahí se resume la libertad y la igualdad. Y por supuesto, como dijo Mempo, hay que institucionalizar las transformaciones. Un médico allá, por favor, a la izquierda, cerca de la salida. Por supuesto, como dijo Mempo, hay que institucionalizar las transformaciones. Pero yo me voy a permitir una pequeña disidencia con él. Yo no creo que haya que ir a una reforma constitucional. Tenemos que ir a una nueva constitución. Porque no hay que caer más en la trampa de reformar artículos operativos, pero que quede incólume la parte dogmática, porque después la derecha y los conservadores usan la parte dogmática para neutralizar las reformas operativas. Y este debate hay que instalarlo en la sociedad argentina, como hay que instalar un debate en torno al cambio de la matriz productiva. Se produjo un cambio profundo, les guste o no, en la matriz distributiva en estos años, pero encontró, como casi siempre ocurre con las experiencias de los gobiernos populares, un techo en la restricción externa y en la imposibilidad de cambiar esa matriz productiva. Esta vez también tenemos que ir por el cambio de la matriz productiva. Y para todo esto necesitamos, en primer lugar, no llegar distraídos a esa instancia, sino organizados. Distraerse es empezar a hablar de candidaturas. En este momento la sociedad necesita dirigentes, no candidatos.
lo necesitan los trabajadores que pierden sus puestos de trabajo, lo necesitan los argentinos, los jubilados que han quedado por debajo de la línea de pobreza. Y en ese camino se va a hacer realidad lo que la gente corea en las calles cada vez más, cuando dice vamos a volver, pero que nadie se equivoque. Cuando dicen vamos a volver, dicen que va a volver el trabajo a la Argentina, que va a volver la industria nacional, que va a volver la educación, que va a volver la salud pública, que va a volver la integración regional. No dicen que va a volver tal o cual dirigente o tal o cual partido político. Por eso nosotros queremos reunir lo mejor del peronismo, lo mejor del radicalismo, lo mejor de la izquierda, lo mejor de nuestros compatriotas, muchos de los cuales nunca pasarán por un partido político, pero se sienten comprometidos con una patria independiente y con una sociedad solidaria e inclusiva. No pasaron en vano estos 33 años de democracia, pero no solo porque se ampliaron derechos sociales, derechos políticos, ni que hablar en materia de derechos humanos, sino porque fundamentalmente hicimos un aprendizaje que antes no habíamos podido hacer porque estábamos metidos siempre en el túnel de la oscuridad de las dictaduras, las persecuciones, las proscripciones. Y ese aprendizaje dejó una enseñanza o varias enseñanzas. Una de ellas es que lo que pensamos parecido para enfrentar en las relaciones de poder a los sectores concentrados teníamos que empezar también a encontrarnos en un mismo espacio. Y por eso hoy, más allá de la camiseta que cada uno de nosotros tiene y de la que no reniega, podemos transitar juntos la misma vereda, porque lo que importa hoy más que la camiseta es la vereda que se transita, y hay solamente dos, la del proyecto nacional y la del proyecto conservador y liberal. Y el pueblo argentino elevó su nivel de conciencia y no está dispuesto a renunciar a los derechos que conquistó y a la calidad de vida que alcanzó, mal que les pese, entre otras cosas, porque el pueblo argentino aprendió la lección y hoy puede decir con nosotros: no existen victorias permanentes, pero tampoco hay derrotas permanentes, lo único permanente es la lucha.